Listo amigos, vámonos al punto. Ya habíamos dicho en los videos previos, este es un repaso así de 20 segundos, ¿no? Para entrar en contexto. Cuando hay una lesión, vamos a poner el blanco, cuando hay una lesión, lo primero que pasa en la hemostasia primaria es la formación de un trombo blanco. Entonces, dos cosas importantes. Uno, los factores de la coagulación ya están en la sangre. Y la otra es que las plaquetas que están dentro de la sangre, dentro de la luz del endotelio, al entrar en contacto con la zona lesionada, se adhieren, ¿no? Se forma el trombo blanco. Y habíamos dicho que este trombo, ¿cómo era? Era inestable, ¿sale? Entonces, como es inestable y lo que queremos es que se repare el tejido, aquí es donde entra la hemostasia secundaria, que básicamente es como tal la cascada de la coagulación. ¿Para qué? Para que este trombo blanco, junto con la fibrina, se forme aquí una malla, una red, que le dé un poco más de firmeza a ese coágulo y lo vuelva más estable. Pero vamos a ver cómo después de que pase esto hay algo que se llama el factor estabilizador, y lo que va a hacer es, ahora sí, estabilizar al coágulo para que el tejido se pueda reparar. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver hemostasia secundaria y el propósito es entender esto, ¿no? Cómo es que estas plaquetas se forman todo esta red atrapando eritrocitos. Aquí vemos fibras de fibrinógeno, ya el estabilizador, bla, 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 ¿no? Entonces vamos a ver cómo pasa eso. Entonces el objetivo de este video es entender, ¿no? Es entender la cascada clásica de la coagulación, o sea, qué pasa en cada una de estas vías, la vía extrínseca, la vía intrínseca, que es la vía común, y una vez que entiendamos la cascada clásica, vamos a llevar ese entendimiento a la nueva cascada de la coagulación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con amor, abrazos aquí hay. Entonces, vamos a verla. Algo que pasa cuando se lee el tema es que uno dice, ¿por qué hay tantos factores de la coagulación? ¿Por qué hay tantos? ¿No? O sea, ¿por qué no nada más habría, por qué no una sola vía y ya más fácil? Porque yo le pongo un ejemplo. Todos esos factores de la coagulación evitan que usted se vaya de aquí. ¿Se hace? ¿Qué están haciendo? Están evitando que se vaya. Porque estas lesiones son importantes, ¿sale? Pueden generar un estado de choque hipovolémico, Por eso es que hay tantos factores de la coagulación. Pero yo no entiendo de qué usted está hablando. Vamos a ver, entonces, si estamos todos de acuerdo que su existencia es importante, vamos a ver por qué hay tantos factores de la coagulación. Vamos a ver primero la vía, si hubiera solamente una vía, ¿no? Porque dice aquí que se enredan con tantos factores. Imaginemos, no sé si lo podemos hacer en grande, no. Imaginemos que solamente hubiera una sola vía, ¿no? Tenemos un trauma, o sea, una lesión, y que esa lesión únicamente tuviera esta vía. ¿Para qué? Para pasar de trombina, fibrinógeno y fibrina y que se formara el coágulo, ¿no? O sea, como tal. Pero ¿qué habíamos dicho? Que la existencia de ese joven es importante, o sea, la de todos, pues. Entonces, como es importante no irse de aquí, vamos a darle un por dos, ¿no? Porque recordemos que si esto está pasando, vamos a dejarle como un por miles de veces, ¿no? Está pasando, esta única vía está pasando miles de veces. Pero queremos nosotros asegurar la existencia de ese joven. Entonces vamos a darle un por dos.
¿Cómo lo vamos a hacer? Dándole una segunda vía. Entonces aquí tenemos una segunda vía. ¿Sale? Pero es que no podemos dejar por 3. Le damos 1 por 3. Fíjese que en la cascada en la clásica pasa algo que el factor 7 se va a apedrear el rancho del otro y actúa directamente activando al 9. ¿Sale? ¿Quiere más? Ah, no quería borrar eso. Vamos 1 por 4, ¿no? Digamos que 1 por 4. Por 5, vamos ahora por el por 5. Una vez que está activado esta trombina, fíjese cómo hay una retroalimentación positiva. ¿Qué es una retroalimentación positiva? Cuando hay un proceso fisiológico y algo lo aumenta de forma exponencial, es decir, la trombina que ya estaba aquí activada de este por 5 por miles de veces, fíjese cómo tiene la capacidad de irse directamente a activar al 5. ¿Por qué? Porque lo que queremos es vías de atajo, ¿sale? A activar de todas las formas posibles los factores de la coagulación. Vámonos ahora por un por 6. Estoy borrando cosas que no quería borrar. Por 6. Trombina activada, viene y activa el 8. Vamos a mantener un solo color porque pues no le desea esta cosa y se me borra. Por 7. Esta misma trombina viene y activa directamente al 11. ¿Sale? Y recordemos que estábamos hablando de que si tuviéramos una sola vía que actuara miles de veces, lo estamos multiplicando para que no se vaya. ¿Sale? Ahora sí hay que quitarlo. Si eso no es suficiente, hay que darle más vías. ¿Por qué? Porque somos agradecidos. Entonces entran en juego algo que se llaman los complejos tenazas. ¿Qué es un complejo tenaza? Lo vamos a ver más adelante, pero ahorita con lo que quiero que se vaya es que una vez que se activa el factor 7 con el 3, este es un complejo que tiene la capacidad de forma directa metabolizar a este complejo 10 y el 5, que es acuérdense que el 10 es la vía común. ¿Y qué pasa cuando se activa? Ahora vámonos con la vía extrínseca, perdón, la vía intrínseca. El 9 y el 8 también es otro complejo tenaza. ¿Sale? Entonces, estos dos tienen la capacidad de irse directamente contra el factor 10. El 10 es el lugar, ¿no? Entonces, porque acuérdense que también trombina y que el fibrinógeno, no sé qué. Entonces, estamos acortando, ¿no? Para que no se vaya. Una vez que quedó claro por qué hay tantos factores de la coagulación, vamos a ver vía por vía, ¿no? En esta imagen únicamente quiero que se vea cómo se ha intentado resumir la vía intrínseca y la vía extrínseca. Entonces, aquí salen respuestas de exámenes, ¿no? La vía extrínseca consta del factor 3 y 7. Esa es pregunta de examen. Es memoria. Está acá. La vía intrínseca consta del factor 12, 11, 9 y 8. 12, 11, 9, 8. ¿Vale? Estas son respuestas de exámenes. ¿Cuáles son los factores de la vía intrínseca? Estos. Los de la vía extrínseca, estos. Y yo quiero que vea algo, ya hablando de respuestas de exámenes. Siempre se pregunta cuáles son los factores implicados en la vía común.
el factor 10, ¿sale? Porque el 10, la X marca el lugar. Entonces, vea cómo toda esta vía y toda esta vía, así a grandes rasgos, su función es que llegan al factor 10, ¿sale? Ahora sí, vámonos paso a paso, qué es lo que está pasando en la vía extrínseca. Una vez que tenemos una zona lesionada, hay que tener bien claro ya dos cosas. Uno, que los factores de la coagulación ya están en la sangre, ¿sale? Y la otra es que, vamos a usar el blanco. Cuando hay una lesión del endotelio, lo primero que pasa es de que se libera el factor tisular. ¿Y ese factor dónde está? Está, digamos que en las células endoteliales, en el endotelio está formado también por fibroblastos, ¿no? Fibroblastos. Cuando hay una lesión, estos fibroblastos liberan al factor 3. Entonces, ese factor 3 liberado lo que va a hacer es encontrarse con alguno de todos estos factores que están por acá. ¿Cuál es? El 7. Entonces, cuando este factor 7 que ya está en la sangre entra en contacto con el factor 3, activado. No se complique. Resumen. Aquí está el resumen. Habíamos dicho que cuando hay una lesión se libera el factor 3. Este es el factor 3. Factor tisular. Y lo que hace es de que agarra el factor 7. Aquí está. Factor 7. Y lo que hace es activarlo. Punto. No vamos a meternos tantos con estos porque es así de sencillo. Prefiero que veamos las estructuras de las proteínas, la función de los que es un simógeno, todo eso, cofactores, cuando veamos temas como pancreatitis y así, ¿no? Que realmente sí vale la pena entender. Ahorita vamos a entenderlo de esta forma sencilla. Entonces ya se entendió la vía extrínseca, ¿sí, no? Lesión tisular, se libera el factor 3, se encuentra el 7 y lo activa. Vámonos con la vía intrínseca. Esta no es diferente a la anterior. Cuando hay una lesión, igual, una lesión endotelial, vimos que en la previa los fibroblastos liberan el factor tisular. Aquí pasa algo diferente. Cuando hay una lesión tisular, cuando hay una lesión del endotelio, ¿se acuerda que habíamos visto que se exponen ciertas fibras de colágeno, ¿no? Colágeno. Y este colágeno tiene una característica que tiene una carga negativa. ¿Listo? Entonces, el factor 12 de la coagulación, como todos los factores o como la gran mayoría de los factores de la coagulación, ya están en la sangre. Entonces, por aquí viene el factor 12. Y al entrar en contacto con estas cargas negativas, imaginemos que aquí está la carga negativa, ¿no? Como ondas. Lo activa. 12 activado. Por eso le digo, no se confundan. Es así de sencillo. Si lo quiere ver con dibujitos, ahí va el factor 12. Este es el factor 12. Va por ahí sin deberla ni temerla. Se encuentra con las fibras de colágeno con la carga negativa y lo que hace es que lo vuelve más rápido, ¿no? Lo activa. ¿Listo? Entonces, ahora, los demás, una vez que está activado el factor 12, fíjese cómo es así de sencillo, ¿no? Que así como activó al 12, pasa lo mismo con el 9. Este ratón, al entrar en contacto con el
9, copyright, entra en contacto con el factor, perdón, el 11, entra con el 2 activado entra en contacto con el 11 y lo activa, ¿no? Aquí está, activated. Y el 11 activado entra en contacto con el 9, lo activa. ¿Listo? Entonces no es tan complejo. Entonces el 8 se encuentra con el factor de von Willebrand y lo activa. ¿Sí? Entonces así de sencillo es. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está, ¿no? Este es el factor 12 y este es el colágeno con su carga negativa y lo está activando. Ese no era. Listo. Ahora, vamos a ver lo que son los complejos tenazas. Un complejo tenaza únicamente es un conjunto de factores de la coagulación que lo que van a hacer es irse directamente a la vía común. ¿Sale? Porque habíamos dicho que la vía extrínseca tiene que llegar a la X marca el lugar. La vía intrínseca, con todo esto que pasa aquí, llega a la vía común, que es la vía X, ¿no? Entonces, vamos a poner ahí un mapa. La X marca el lugar, la vía común. Entonces, como queremos ahorrar tiempo para formar un coágulo, un tapón, y evitar que se vaya ese joven, una vez que se activa este factor 3 con el factor 7, se forma un complejo tenaza que lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Porque este complejo tenaza tiene la capacidad de irse directamente, así de forma salvaje, sobre este, ¿no? ¡Pah! Va y lo empieza a activar, ¿no? Saltándose todas las vías. Y hay otro que es el factor, el 9 con el 8, ¿sale? Igual, ¡pah! Se va sobre pobrecito 10, que es la vía común, porque la X marca el lugar. Entonces, habíamos dicho que el 7 y el 3 es un complejo tenaza. El 8 y el 9 es un complejo tenaza. Entonces, lo que hacen estos masters es atajo y irse sobre el factor 10, ¿sale? Porque la X marca el lugar. Entonces, ya casi acabamos, chicos. No se duerman. Acuérdense del estímulo doloroso, ¿no? Así duro para que no se... ¿O café? Entonces, listo. Ya casi acabamos. Entonces, repaso rápido. Vía intrínseca y la vía extrínseca tienen que llegar al 10, ¿no? Porque el 10 es el que tiene la capacidad, junto con el 5, el 10 con el 5 van a transformar de la protrombina a la trombina. ¿Cuál es este factor? La protrombina es el factor 2 de la coagulación. ¿Sale? ¿Y cómo es posible que el factor 5 con el 10, que es la vía común? Aquí yo quiero que ya ignore esto. Ignore esto. Porque eso ya lo vimos, ¿no? La vía común. ¿Cómo es el 10 con el 5? Activan al 2, la protrombina. Y acuérdense que el factor 2, como todos los factores, ya están en la sangre, ¿no? Entonces, esta unión del 10 con el 5 activa al factor 2, que es la protrombina. Perdón, es la protrombina. Y la protrombina pasa a formar trombina, que es el factor 2 activado. Le digo, es mucha nomenclatura muy repetitiva, por eso es que hay que por pedacitos. Entonces, una vez que ya está esta trombina
formada, ya habíamos visto, vamos a quitar todo ese rayadero, es que no le sé a los botones todavía. Entonces, esta trombina tiene dos funciones importantes. La primera es que va a metabolizar el fibrinógeno que ya está en la sangre, lo va a pasar a fibrina, porque recordemos que una vez que se forma ese trombo blanco, la fibrina lo que hace es una malla, ¿no? Una malla para tratar de darle algo de estabilidad a ese coágulo. Y la fibrina tiene otra cualidad. El factor 13 es el factor estabilizador de la fibrina. Entonces, una vez que esta muchacha, la fibrina, ya está ahí agarrando todo el coágulo, llega este joven y lo que hace es estabilizarlo, porque es un caballero. ¿Sale? Entonces, el factor 13 es iba a poner un caballero, es un estabilizador. ¿Estabilizador de qué? De toda esta red de fibrina que está manteniendo el coágulo inestable, el trombo blanco. ¿Sale? Entonces, este factor 13 activado es un estabilizador de la fibrina. Entonces, ya nada más para recapitular algo más. Esta trombina, además de que tiene la capacidad de pasar el fibrinógeno a fibrina y que se forme esta malla y darle algo de estabilidad al coágulo, tiene también algo que es la retroalimentación positiva. Acuérdense que lo que estamos buscando es evitar que se vaya. Atajos. La trombina viene y activa al factor 5. ¿Para qué? Para que automáticamente se encuentre con el 10. La trombina tiene la capacidad de irse y activar directamente al 8. ¿Por qué? Para que se encuentre con el 9 y sea más rápido. Y no obstante, la trombina tiene la capacidad de irse con el factor 11, activarlo y acortar todavía esta vía. ¿Sale? Entonces, es retroalimentación positiva. Y ya por último, nada más quiero recordarles algo, que el factor 7 tiene la capacidad de irse con el factor 9, a apedrear el rancho, pedalear la bicicleta de la vía intrínseca. ¿Para qué? Para acortar atajos, acuérdense. Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? Yo creo que sí. No se me olvida nada, no. Y bueno, ya nada más por mencionarlo, todas estas vías actúan junto con el calcio, ¿no? El calcio hay un cofactor que ayuda, pero no es tan, es un cofactor, la vía en medio, aquí está. Ahora sí, vámonos a la cascada clásica de la coagulación. Va a haber algunos que van a decir, y es que ¿dónde dejaste la vía de la iniciación, de la amplificación, de la propagación? Aquí está, joven. Entonces ya habíamos mencionado que la iniciación, ¿se acuerda del trombo blanco? Adhesión. Listo. ¿Qué es la amplificación? La activación plaquetaria. Ya habíamos visto cómo se activa las plaquetas. ¿Se acuerda del gato? Activación plaquetaria. Perdón, amplificación. La trombina. ¿Se acuerda de que habíamos mencionado que cuando está el trombo blanco hay una malla ahí que medio estabiliza el coágulo? Amplificación. Y habíamos ya por último la forma de protrombina.
atrombina, ¿sale? Con unos complejos tenazas. Ahí está. Solamente que nosotros lo hacemos de forma más resumida, más práctico. Entonces, la nueva de la cascada de la coagulación lo que hace es, como son tantos pasos, se dieron cuenta de que, bueno, pues vamos a resumirlo. Si puse la otra imagen, aquí está. Vamos a resumir estas vías para que el joven no se confunda. ¿Cómo vamos a hacerlo? Punto número 1. Habíamos dicho que la X marca el lugar, ¿no? La X es la vía común. Entonces, si nos vamos aquí a la nueva cascada de la coagulación, aquí está la vía común, ¿no? Donde confluyen intrínseca y extrínseca. Entonces, la vía común, aquí está. Habíamos dicho que es el factor 10, ¿no? Pero es que yo no veo dónde está la vía intrínseca, la vía extrínseca. ¿Dónde está la vía extrínseca? Vamos a ver. Entonces, como ya sabemos que todas las lesiones se forman por una herida, entonces, trauma, factor tisular, ¿no? Entonces tenemos aquí trauma, herida. Fíjese, fíjese, fíjese. Todo eso que está ahí es la vía extrínseca. ¿Sale? Aquí. Y ahora, ¿dónde está la vía intrínseca? Que no la veo. Y no estábamos hablando de Roberto Martínez. Un saludo. La vía intrínseca, joven. ¿Se acuerda que habíamos dicho que apedreaban un rancho? Que este joven de aquí se venía a ver a esta señorita de acá. ¿Se acuerda? Entonces, aquí está. Factor 9. Una vez que se activa el factor 7, mire. Factor 9. Ahí está. Porque si se da cuenta, ¿dónde está el verde? Aquí está. Este joven de aquí entra para acá, ¿no? Pero mire, la trombina, que es la que estamos marcando aquí abajo, se va a activar al factor 9. ¿Vale? El 9 tiene dos vías. Entonces, lo que quiero aquí que quede claro es que realmente la nueva cascada de la coagulación es una especie de resumen, ¿sale? Para que sea más como más didáctico de entender. Pero obviamente para poder entender esta es más fácil verlo desde la vía, perdón, desde la cascada clásica. O sea, entender qué pasa en una, qué pasa en otra, para que después usted pueda hacer el ejercicio de decir, ah, ok, esto va por aquí, esto va por acá y esto va por acá, porque el rancho, más fácil, ¿no? Entonces, creo que ya son todas las diapositivas. Y bueno, esta fue la cascada de la coagulación. Probablemente veamos más videos, depende de las guardias. ¿Sale, chicos? Nos vemos en la siguiente.